Leyendas urbanas. Para terminar nuestro recorrido por los mitos y leyendas terroríficos, haremos una brevísima reseña sobre las famosas leyendas urbanas tan puestas de moda en estos últimos años. Son muchas las historias de terror que llenan de misterio las veladas de los jóvenes, especialmente las conocidas veladas de terror de los campamentos. Los jóvenes del instituto entrevistado nos han narrado algunas de ellas que presentaremos a continuación, resaltando los motivos más frecuentes que en las mismas encontramos. En primer lugar, ofrecemos dos historias en las que se recoge un motivo muy recurrente en las historias de terror: un loco se escapa de un manicomio y va a cometer un macabro asesinato en algún lugar cercano al manicomio. La niñera y el perro. Una niñera que se iba todas las noches a cuidar a un niño a su casa. Todas las noches, cuando el niño dormía, ella metía la mano debajo de la cama y el perro que tenían se la lamía. Un día se quedó a cuidarle y salió por la tele que un loco muy peligroso se había escapado del manicomio y que aconsejaban a todo el mundo cerrar bien las puertas y ventanas de la casa y quedarse dentro. Ella cerró todo y se fue a la cama, se acostó, metió la mano debajo de la cama como cada noche para que el perro se la lamiese. Al día siguiente se levantó, fue al servicio y se encontró allí la cabeza del perro colgada y escrito con sangre en el espejo: los locos también sabemos lamer. La pareja de novios. Esto era una pareja de novios que una noche se fueron al bosque para estar juntos. Al llegar, el chico se dio cuenta de que se habían quedado sin gasolina y le dijo a su novia que se iba a acercar a por una lata a la carretera. Antes de irse le dijo que se quedase dentro del coche, que lo cerrase bien y que no abriera a nadie y que, si se aburría, pusiese la radio del coche para que se le pasase antes el rato. El chico se marchó y ella se quedó dentro del coche. Al rato, encendió la radio y de repente un avance informativo anunció que un loco acababa de escaparse de un manicomio cercano y aconsejaban que la gente se metiese en sus casas y no abriesen a nadie la puerta. La chica se asustó un poco, pero no pensó que a ella le fuera a pasar nada. De repente, oyó unos golpes en el coche: pon, pon, pon. Miró hacia atrás pero no vio nada. No habían pasado ni 5 minutos y de nuevo volvió a escuchar el mismo ruido: pon, pon, pon. Miró hacia atrás y por las ventanillas del coche no vio nada. Todo estaba muy oscuro. De repente comenzó a oír sirenas y a ver luces. Era la policía. Comenzaron a gritarle por el altavoz: salga del coche, no mire hacia atrás. Ella no sabía qué era todo aquello y estaba asustada. La policía insistió: salga del coche, no mire hacia atrás. Ella salió del coche. Detrás de ella estaba el loco golpeando el coche con la cabeza cortada de su novio. Seguiremos ahora con otro motivo que da mucho juego en la elaboración de este tipo de historias: recrear hechos extraños o misteriosas desapariciones ocurridas en colegios de monjas. El campanario del colegio. En un colegio de monjas de Madrid había un campanario donde no podía entrar nadie, a excepción de las monjas. Estaba siempre cerrado con llave. En ese colegio desaparecían alumnos de vez en cuando. Nadie sabía qué era lo que pasaba con ellos. Las monjas del colegio eran muy raras, iban siempre comiendo chicle. Un día la policía, desesperada, sin saber qué pasaba con los niños en el colegio, decidió romper la puerta que daba paso al antiguo campanario. Cuando subieron allí encontraron todo lleno de cuerpos muertos de alumnos comidos a mordiscos. Las teclas del piano. En un colegio de Inglaterra donde estudiaba mi hermana, había unos pianos que tenían muchas teclas que no sonaban. Cuentan que había una monja, la monja Blanca, que cada año por la noche mataba a un niño y metía los huesos debajo de las teclas de los pianos. Ahora, como novatada, la primera noche del curso rodean la cama de los nuevos con crema blanca y les dicen que por la noche se les va a aparecer la monja Blanca y les va a matar. Aparece en esta última historia otro motivo muy importante en la creación de estas historias: el de los espíritus que vuelven, bien para seguir cometiendo las maldades que en vida hicieron, bien para vengarse de aquellos que propiciaron su muerte.
Aquí entramos ya de nuevo en el tema de los espíritus y fantasmas, que como no, es uno de los motivos claves a la hora de elaborar historias de terror, basado en la amplia tradición y arraigo popular, que como hemos visto a través del presente estudio existe entre la población. Quien más y quien menos ha visto, ha oído, o se ha interesado alguna vez por todas estas historias misteriosas que en torno a los espíritus se han contado y que llenan las páginas de escritores, tanto de libros como de guiones de películas de terror. Como siempre entramos en el mundo de lo desconocido, de entes con fuerzas y poderes extraños que van más allá de cualquier explicación lógica. Solo hace falta ver el éxito que series de televisión como Expediente X obtienen para darse cuenta de la enorme curiosidad que el público siente hacia todo este mundo tan desconocido. Para terminar nuestro estudio presentaremos otras 3 leyendas urbanas, la primera referida a lo anteriormente dicho, un espíritu vengativo vuelve a su casa, y las 2 últimas en torno a otro de los múltiples motivos generadores de historias de terror y presente en gran número de ocasiones, la noche y el cobro de vida de ciertos objetos que se disponen para matar o de manos negras que atacan a la víctima mientras duerme. El anillo y el dedo. Había una vez una pareja de novios que todas las noches, cuando se despedían, veían en la joyería de la esquina un precioso anillo. Él era camionero y no tenía apenas dinero. Un día reunió algunos ahorros y se lo compró a su novia. Pasaron los años y la mujer murió. Él no pudo quitarle el anillo del dedo porque lo tenía hinchado, así que la enterraron con él. Pasó algún tiempo y el camionero necesitaba dinero, así que decidió desenterrar a su mujer y cortarle el dedo. Pasaron muchos años y una noche yendo con el camión en una curva se le apareció una anciana a la que casi atropelló, la llevó a su casa y observó que le faltaba un dedo y le dijo, «Te falta un dedo». Y ella respondió, «Has sido tú». Y lo mató. La muñeca de comunión. Esto era una niña que le gustaban mucho las muñecas. Para su comunión, su padre le compró una preciosa muñeca de comunión, era toda ella de porcelana, pero no se podía romper. Cuando se la vendieron a su padre, el hombre de la tienda le dijo que bajo ningún concepto se le podían cortar las uñas a la muñeca. La niña, cuando ya había pasado algún tiempo, le cortó las uñas a la muñeca porque no podía jugar con ella. Esa misma noche comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas en la mansión donde vivía la niña con toda su familia, abuelos, tíos, primos, padres. Por la noche ella sintió un ruido extraño y le pareció como si alguien abriese la puerta de su habitación. A la mañana siguiente su madre le dijo que había muerto su abuelo. Pasaron los días y la niña cortaba de poco en poco las uñas a su muñeca, iban desapareciendo perros y gatos en el vecindario. Después de verano las uñas le habían crecido mucho a la muñeca y la niña se las cortó de golpe. Al día siguiente murieron sus tíos y primos. Los padres, asustados, preguntaron a la niña que si le había cortado las uñas a la muñeca, ella les dijo que no, pero el padre vio que la muñeca las tenía cortadas y regañó a la niña. Esa misma noche cuando la niña estaba durmiendo vio cómo la muñeca se movía, se levantó y fue hacia ella. Comenzó a golpearla fuertemente contra el suelo, la muñeca giró la cabeza hacia la niña y le dijo, «La siguiente vas a ser tú». La mano negra. En la casa donde vivía yo antes, en Torrejón, en Marquesas, pasaban unas cosas muy raras, en los sótanos se oían unos ruidos muy extraños, hasta a mi madre y a las vecinas les daba miedo bajar la basura por las noches. Un día vino a casa una amiga de mi padre que es vidente y dijo que en aquellas viviendas pasaba algo extraño, que sentía que muy pronto moriría alguien. A la mañana siguiente, apareció muerto un vecino nuestro de 30 años, dijeron que había sido un ataque al corazón. Pasaron unos días y mi madre me contó que estaba ella una noche durmiendo con la mano colgando por fuera de la cama, como dormía antes siempre mi madre, cuando notó que alguien le cogía la mano y le tiraba hacia abajo, abrió los ojos y vio una mano negra que la tiró al suelo, espíritus y fantasmas.
Sobre espíritus y fantasmas son innumerables la cantidad de testimonios que se pueden recoger en casi todos los pueblos o ciudades, y principalmente entre la gente joven, quien, tal vez motivada por el misterio que estas historias generan, se interesan en conocer todo tipo de historias relacionadas con espíritus que luego utilizarán en sus veladas terroríficas. Gran parte de los testimonios recogidos presentan a espíritus de difuntos que vuelven al lugar donde han vivido, bien para vengarse de quien les quitó la vida, bien para dar avisos a sus familiares más cercanos sobre tragedias que les pueden acaecer, o simplemente para comunicarles algo que en vida les ocurrió y no pudieron transmitir. Los informantes aseguran que a estos espíritus se les puede escuchar, incluso hablar con ellos, y que en algunos casos se hacen visibles. Cuando el espíritu da un anuncio, este se cumple. Había una mujer que tenía un hijo muy joven que se suicidó. Después de morir comenzaron a suceder cosas muy extrañas en la casa, se oían ruidos extraños, se movían muebles, se encendían y apagaban luces. Y un reloj, muy antiguo, que había en la casa y que no funcionaba desde hacía tiempo, empezó a funcionar de repente. La madre llamó a una especie de bruja para que hiciese conjuros y averiguase qué pasaba en la casa. La mujer dijo que allí estaba viviendo el espíritu de su hijo, y que éste le quería comunicar algo, y era que el hijo había tenido un bebé antes de morir pero no se lo había dicho a su madre porque tenía miedo. He aquí otra de estas historias: se murió el padre del novio de mi hermana. Fue una muerte muy rápida, un cáncer. Todo pasó en muy poco tiempo. Después, mi hermana, un día, me llamó y me dijo: mira lo que me pasa, estoy escribiendo de forma automática. Yo puse mi mano sobre la suya, y una fuerza la manejaba, dirigía los trazos de la escritura. Cuando terminó de escribir, mi hermana le pidió al espíritu que se identificara y él firmó la carta, era la firma del padre de su novio. Se ve que tenía que decirles algo. En estas dos historias se presentan espíritus buenos que, después de muertos, necesitan comunicarse con sus familiares para transmitirles algo y lo hacen, bien haciendo notar su presencia a través de señales, ruidos, objetos que cambian de lugar, luces que se encienden. Bien a través de la escritura automática, donde una fuerza ajena al sujeto que escribe se apodera del movimiento de su mano para trazar el mensaje que se quiere transmitir. Otro gran número de historias nos cuentan las venganzas llevadas a cabo por espíritus que regresan al lugar de su muerte en fechas señaladas. Una vez, en el Colegio Diocesano de Guadalajara, hace ya muchos años, murió uno de los alumnos internos la última noche del curso. Ahora el día último de clase dicen que se le ve andar por los pasillos y que a quien se encuentra le dice que lo va a matar, porque no se sabe por qué murió o qué le pasó en un campamento militar. Mataron hace mucho tiempo a un soldado. Pasados muchos años el hijo del soldado que mató al otro estaba allí en el campamento militar, dicen que el espíritu del soldado muerto se apareció y lo mató. Allí en mi tierra, en San Juan, me contaron que hace muchos años, había una mujer bruja que encadenaron a una roca y la dejaron morir, hasta que se quedaron allí los huesos. Lo hicieron los monjes porque decían que era una bruja y una endemoniada. Ahora, después de las 12 de la noche, dicen que se le aparece a una persona, le chupa la sangre y le quita el alma. La gente dice que muchas veces por la noche oyen gritos, lloros y cadenas, pero que abren las ventanas y no hay nadie en la calle. Entre las historias de espíritus vengativos está la ya famosa historia del espíritu de la carretera o la chica de la curva que casi todo el mundo conoce y que cada cual cuenta ubicándola en distintos lugares geográficos, dependiendo de cuál sea su procedencia e introduciendo algunas variantes. A continuación presentaremos algunos testimonios de tal historia. Una noche, Carlos y Ana iban en su coche por el País Vasco, cuando, de repente, vieron a una niña muy pálida que hacía autostop. La cogieron y, al volver la cabeza hacia atrás para hablar con ella, la niña ya no estaba. Carlos perdió el control del coche y al tomar la curva, se estrelló contra un árbol. Los dos murieron en el acto. La leyenda dice que la niña es el espíritu en pena de Teresa,
que murió en esa misma curva y que ahora busca vengarse de todo aquel que la monte en su coche. En la de Alicante, se te aparece, tiene que ser siempre de noche y lloviendo, aparece una mujer haciendo autostop. Si no la coges, en la siguiente curva que hay, que es muy cerrada, se te vuelve a aparecer, y cuando intentas esquivarla para no atropellarla te estrellas y mueres. Si la coges, hablas con ella y al mirar para atrás no sé qué te pasa, que te mueres del susto o de un ataque al corazón. Otros dicen que no, que cuando la coges te dice que lleves cuidado con la siguiente curva, que es muy peligrosa y no te pasa nada. Después, si vuelves a mirar hacia atrás, ya ha desaparecido. A mí me han contado que es en la curva de Majadahonda, donde hay una curva muy cerrada, que yo la he visto, que es muy peligrosa. Dicen que en las noches lluviosas se aparece una mujer y que, si no la coges en el coche, te estrellas. Nosotros una noche estábamos esperando a unos amigos para cenar y no llegaban, se retrasaron mucho tiempo. Al llegar nos contaron que había habido un accidente en esa curva, que un coche se había salido de la carretera. Hay quien dice que la chica de la curva es Verónica, una de las hijas de Satán, de quien hablaremos más adelante. Según tengo oído, Verónica es la hija de Satanás, y es una chica que murió en un accidente de coche en una curva muy peligrosa. Dicen que las noches de luna llena, por la noche, y que hace malo, al pasar por dicha curva se te aparece una chica con un camisón blanco deslumbrante, y al acabar la curva, te estrellas y pierdes la vida. Pero no todos son espíritus malos, como hemos dicho más arriba, algunos se presentan para dar avisos, otros hacen notar su presencia en días señalados y otros tan solo vagan por los lugares donde solieron habitar en vida, sin ser en principio peligrosos, pese a los sustos que pueden ocasionar a quien lo siente. A continuación presentaremos respectivamente testimonios de los fenómenos referidos anteriormente. Dice mi madre que poco después de morir mi abuelo, estábamos de obras en casa y nos faltaba una viga, o un madero o no sé qué, para sujetar una pared. Mi padre fue a buscarlo al cementerio, muy cerca de donde mi abuelo había sido enterrado. Desde aquel día dice mi madre que sentía la presencia de alguien en la casa, y una tarde estaba ella sola en la cocina y alguien la habló, le dijo que no fuera a buscar a mi hermana, que estaba en clase, porque estaba lloviendo, y si iba tendría problemas con el coche o un accidente. Mi madre dice que era mi abuelo, y yo vi cómo hablaba con alguien en la cocina, y no había nadie más en la casa que ella y yo. Mi madre no le hizo caso, porque mi hermana era pequeña y tenía que ir a recogerla. Cuando la recogió se les pinchó una rueda del coche, la arreglaron y después se estrellaron contra un muro. No les pasó nada grave. Cuando fui a ver a mi abuela, hace unos meses, me estuvo contando cosas raras que pasaban en su casa desde que murió el señor con el que se había casado. Era un miserable. Después de casados, mi abuela se enteró de que había estado en la cárcel por apuñalar a su mujer y a sus hijos. Desde entonces jamás ha habido un cuchillo en casa de mi abuela. Esa noche dormí en la cama de él. Por la noche me desperté y vi cómo mi abuelo me sonreía desde el cuadro suyo que hay en la pared. A las 7 horas de la mañana sonó el despertador. El cuadro de mi abuelo estaba en el suelo. Mi abuela me dijo que, desde que había muerto su marido, nunca había sonado el despertador porque ella lo había desconectado. Su marido cuando vivía, se despertaba siempre a las 7 y ese día hacía un año de su muerte. Mi abuela me cuenta que por las noches siente como si le tirase de las piernas hacia abajo. Estando yo un día trabajando en el Centro de Estudios Cervantinos, allí en el palacio, escuché un ruido extraño, una especie de pitido. Y estaba con mi compañera Pilar, y ésta se extrañó un poco. El ruido parecía que provenía del salón del artesonado. Miramos a ver si se estaba recibiendo algún fax o si el ordenador o la impresora estaban encendidos. No logramos saber de dónde procedía el sonido, y la verdad, yo no le di la menor importancia. Es más, en broma dije, será el fantasma del palacio. Mi sorpresa fue cuando mi compañera, muy seria, me respondió, no, ahora hace mucho que no se le oye.
Entonces fue cuando me empecé a interesar por el tema. Me contó que la anterior compañera que había estado trabajando allí sí lo había oído varias veces. Una tarde se quedó allí a terminar un trabajo pendiente y el resto de la gente que trabajaba en el palacio ya se había ido. De repente, oyó un ruido tremendo, como si alguien tirase un saco de patatas desde lo alto de la torre del palacio. Ella, asustada, salió corriendo a ver qué había pasado y todo estaba en su sitio. Salió fuera del palacio y no volvió a entrar hasta el día siguiente, cuando llegó el resto de la gente. Otras compañeras de la torre comentaron que muchísimas veces habían oído pisadas, que pensando que era el jefe, se ponían a trabajar y luego no llegaba nadie. En más de alguna ocasión se oyen pisadas que se van acercando a los despachos y cuando se abre la puerta no hay nadie. Dicen que es el fantasma de Manuel Laredo, arquitecto del palacio, que después de muerto sigue haciendo sentir su presencia por su palacio por donde tranquilamente se pasea. Testimonios como el anterior encontramos prácticamente en todos los caserones deshabitados, palacios, mansiones o incluso centros comerciales que se han construido cerca de cementerios, pero no. Entraremos ahora en su análisis. Tan solo presentaremos aquí otro testimonio recogido en Azuqueca sobre el centro comercial Alcampo de Alcalá de Henares, construido hace 10 años. Estando recién construido el Alcampo, se construyó sobre el borde de un antiguo cementerio. Hubo un tiempo que al cerrar el centro, se oían ruidos, chillidos y a un niño llorar. Un día, el vigilante de Alcampo oyó a un niño llorar, corrió por todo el Alcampo y no encontró a nadie. Pensó que lo había imaginado. Al día siguiente el mismo vigilante escuchó la misma voz que provenía de un sitio cercano a donde él estaba, corrió pero tampoco había nadie. Pasaron una semana sin ocurrir nada, pero un día volvió a oírse un gemido. El vigilante corrió a toda prisa hasta toparse con un niño que estaba 2 metros delante de él. Estaba quieto y llorando. Se acercó a él y le preguntó, ¿qué te pasa? Y no le contestó nada. Le fue a tocar y el niño desapareció. Desde entonces me parece que aquel vigilante está bajo tratamiento psiquiátrico sin poder comprender lo que vio. Como hemos observado en los anteriores testimonios, son frecuentes las ocasiones en que se documenta la presencia de espíritus en las casas. Los informantes narran estos fenómenos paranormales ocurridos en su casa o en la de familiares o amigos cercanos como reales y están totalmente convencidos de su veracidad, sin poder achacarlos a otro tipo de fenómenos mentales que pudieran originarse en el sujeto que experimenta tales hechos. En un estudio de campo realizado con jóvenes del Instituto Arcipreste de Ita de Azuqueca, hemos podido comprobar el enorme interés que para ellos suscita el conocimiento del mundo de los muertos. Espíritus, demonios. Son innumerables los testimonios recogidos en los que los alumnos han contactado con espíritus haciendo guija. Más adelante presentaremos una selección de los más representativos. Antes, como prueba de la importancia que los jóvenes atribuyen a este tema del espiritismo, presentaremos algunos datos aparecidos en Ragazza, una de las revistas más leídas entre los adolescentes de entre 12 a 16 años. En 1847, en un pequeño pueblo del condado de Wayne, Nueva York, las hermanas Fox comenzaron a sentir una presencia extraña en su casa, golpes en las paredes, puertas y ventanas que se abrían solas. Aterrorizadas, decidieron descubrir de qué se trataba y se inventaron un código para comunicarse con ese misterioso ser. Un golpe sobre un libro significaba sí y 2 golpes, no. Así, descubrieron que era el espíritu de un hombre que había sido asesinado en la casa. La policía comenzó a investigar y encontró el cadáver del hombre en uno de los tabiques. Los fenómenos paranormales terminaron cuando fue enterrado. Desde entonces muchos espiritistas han tratado de comunicarse con las fuerzas del más allá utilizando métodos parecidos. Poco después apareció la famosa y temida guija. El teléfono de los muertos. Gran número de adolescentes practican o han practicado en alguna ocasión la guija, bien como mero entretenimiento, bien por una mezcla de curiosidad y de miedo que les incita a ello. Los alumnos nos cuentan cómo se hace la famosa guija.
Te sientas alrededor de una mesa, colocas en círculo todas las letras y los números, y a cada lado las palabras, sí y no, también se hace dibujando un sol y una luna, y en el centro pones un vaso. Puesto boca abajo, aunque también puedes hacerlo sin el vaso, puedes hacerlo con una moneda. Pones el dedo índice sobre el vaso o la moneda y sin que nadie lo toque se mueve, se desliza hacia los números y las letras formando las respuestas de los espíritus. Hay 3 tipos de espíritus con los que puedes contactar, los buenos, los malos y los burlones. Cuando invocas a la hija de Satán, a Verónica, coges un vaso, lo pones boca abajo y la invocas 9 veces. Cuando terminas, tienes que romper el vaso para que no quede suelto su espíritu. Si lo haces con una moneda, conviene que te deshagas de ella, porque se puede quedar dentro el espíritu. Testimonios sobre esta hija de Satán, Verónica, hay muchos, siendo distintas las formas de contactar con ella, la más frecuente por medio de un espejo, medio por el cual es posible contactar con otros entes. Si la noche de Nochevieja te miras en un espejo entre las 12 y la 1 de la madrugada y llamas a Verónica, la hija de Satán, ésta se te aparece. Si le dices, ayúdame a conocer mi identidad futura, se te aparece en el espejo una vieja que eres tú. Si miras a un espejo e invocas a Verónica 9 veces, si lo has hecho bien, ves como una luz pasa rápidamente por el espejo. Si estás haciendo espiritismo con unas tijeras y contactas con Verónica, se te dan la vuelta y se te clavan en el pecho. A continuación presentaremos testimonios de distintos alumnos referidos a hechos acaecidos en la realización de la guija. Una amiga mía, haciendo espiritismo, invocó a Sara, otra hija de Satán, y quedó su espíritu suelto y le dijo a la chica que, cuando muriera, iba a compartir cama con ella en el infierno. Y todas las noches cuando se acostaba le pasaban cosas muy extrañas. Wendy es un espíritu bueno, porque es de una niña que murió a los 3 años. Un amigo mío de Brihuega estaba haciendo un día espiritismo y estaba contactando con Wendy, pero esta creyó que mi amigo se reía de ella porque había entrado otro espíritu burlón y hacía al chico reírse todo el rato. Wendy se enfadó y dijo a mi amigo que le iba a ocurrir una desgracia a él o a su familia. Pasaron los días y en las fiestas del pueblo hicimos botellaje y mi amigo se pilló un coma etílico, le tuvieron que llevar al hospital y entubarle. Cuando llegó su madre, de la impresión que le dio ver así a su hijo, perdió el bebé que estaba esperando. Unos amigos míos, haciendo una vez espiritismo, en un caserío de Galicia, no rompieron el vaso, lo dejaron en el fregadero y se fueron a ver la televisión. De repente, oyeron gran ruido y alboroto de cacharros en la cocina. Estaban solos, sus padres habían salido de fin de semana, salieron corriendo de la casa y bajaron al bar de abajo, cuando volvieron estaban abiertas todas las ventanas de la cocina. Hay un monasterio en Madrid, no sé cuál es, en el que una vez estuvieron haciendo espiritismo y se quedaron las almas sueltas. Ahora, por la noche, si pones grabadoras en las paredes se les oye hablar, hay psicofonías, y en una pared se aparece una mancha que aunque se pinte o se limpie, vuelve a aparecer. El juego de la guija puede ser muy peligroso, los alumnos reconocen haber pasado terror en más de una ocasión cuando han contactado con algún espíritu malo, que no les ha dejado salir de la habitación o que ha atacado a alguno de los que estaba participando en la guija o incluso a alguno de los que simplemente van a ver qué es eso, para lo cual es imprescindible pedir antes permiso al espíritu. Hay una serie de normas que se deben seguir a la hora de hacer la guija y que los alumnos nos advierten como de gran importancia. No debes invocar nunca a espíritus malos, y menos al diablo o a su número 666. Son muy peligrosos, pueden negarse a irse de la sesión, pueden romper objetos o agredirte. No puedes reírte, porque puedes enfadar al espíritu con el que estás contactando. Si el espíritu expulsa a alguien, esta persona debe irse de la sesión, si no lo hace actuará contra ella y siempre hay que despedirse del espíritu. Si no puede quedarse entre nosotros. Visto lo anterior, tan solo nos queda decir, seamos más o menos crédulos en estos temas, que al parecer,
Al hacer guija se penetra en un territorio de fuerzas desconocidas. Es una llave al mundo de espíritus y demonios sobre los que nadie tiene control y por lo tanto es mejor no tentar a la suerte y renegar de tales prácticas. Leyendas urbanas. Para terminar nuestro recorrido por los mitos y leyendas terroríficos, haremos una brevísima reseña sobre las famosas leyendas urbanas, tan puestas de moda en estos últimos años. Son muchas las historias de terror que llenan de misterio las veladas de los jóvenes, especialmente las conocidas veladas de terror de los campamentos. Los jóvenes del instituto entrevistado nos han narrado algunas de ellas que presentaremos a continuación, resaltando los motivos más frecuentes que en las mismas encontramos. En primer lugar, ofrecemos dos historias en las que se recoge un motivo muy recurrente en las historias de terror: un loco se escapa de un manicomio y va a cometer un macabro asesinato en algún lugar cercano al manicomio. La niñera y el perro. Una niñera que se iba todas las noches a cuidar a un niño a su casa. Todas las noches, cuando el niño dormía, ella metía la mano debajo de la cama y el perro que tenían se la lamía. Un día se quedó a cuidarle y salió por la tele que un loco muy peligroso se había escapado del manicomio y que aconsejaban a todo el mundo cerrar bien las puertas y ventanas de la casa y quedarse dentro. Ella cerró todo y se fue a la cama, se acostó, metió la mano debajo de la cama como cada noche para que el perro se la lamiese. Al día siguiente se levantó, fue al servicio y se encontró allí la cabeza del perro colgada y escrito con sangre en el espejo: los locos también sabemos lamer. La pareja de novios. Esto era una pareja de novios que una noche se fueron al bosque para estar juntos. Al llegar, el chico se dio cuenta de que se habían quedado sin gasolina y le dijo a su novia que se iba a acercar a por una lata a la carretera. Antes de irse le dijo que se quedase dentro del coche, que lo cerrase bien y que no abriera a nadie y que, si se aburría, pusiese la radio del coche para que se le pasase antes el rato. El chico se marchó y ella se quedó dentro del coche. Al rato, encendió la radio y de repente un avance informativo anunció que un loco acababa de escaparse de un manicomio cercano y aconsejaban que la gente se metiese en sus casas y no abriesen a nadie la puerta.